Después de una pelea, mi esposo me dejó en una carretera desierta en una noche de lluvia fuerte, sin dinero. De repente, apareció un hombre ciego y dijo: «Ven conmigo, tu esposo se arrepentirá de haberte dejado al lado del hombre más rico de la ciudad». Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Lucía Herrera, tengo 38 años, y aunque la vida me ha enseñado a soportar el dolor con dignidad, jamás olvidaré la noche en que mi esposo me abandonó bajo la lluvia, como si fuera una sombra más en medio del asfalto mojado. Era tarde, la ciudad parecía dormida, pero dentro del coche la tensión era tan densa que apenas podía respirar. Las gotas golpeaban los vidrios como dedos desesperados, y el silencio entre nosotros se había vuelto insoportable hasta que explotó en gritos. Yo no sabía que esa noche marcaría el fin de todo lo que creía conocer. Porque fue ahí, entre relámpagos y faros que se alejaban, cuando entendí que el amor no siempre es refugio, a veces es tormenta. Y esa tormenta estaba a punto de arrastrarme sin piedad al abismo más profundo de mi existencia. Todo comenzó con una discusión en el coche por problemas económicos, de esas que se repiten tanto que ya no sabes si hablas con tu pareja o con un enemigo cansado. Rafael apretaba el volante con fuerza, como si quisiera arrancarle respuestas que yo no podía darle, mientras su voz subía con cada curva del camino oscuro. Yo intentaba explicarle que el dinero no era todo, que aún podíamos salir adelante, pero él solo veía números, deudas y fracasos. «No tenemos nada, Lucía, ¿no lo entiendes?», gritó, como si esa frase justificara todo el desprecio en sus ojos. La rabia en su rostro era nueva para mí, y aunque llevábamos años casados, esa noche sentí que estaba frente a un desconocido. Un desconocido dispuesto a romper lo poco que quedaba de nosotros con palabras más filosas que el propio silencio. Rafael me miraba con una mezcla de furia y desprecio, como si de pronto todo lo que yo era se hubiera vuelto una carga insoportable. «No sirves para nada, Lucía, todo lo que tocas se arruina», escupió esas palabras como veneno, sin pestañear, sin rastro del hombre que una vez me juró amor eterno. Su voz retumbaba en mis oídos como una campana de sentencia, cada sílaba quebrándome un poco más por dentro. Me quedé sin aire, tratando de encontrar una respuesta que no llegaba, paralizada por la brutalidad de su acusación. Fue en ese instante que entendí que ya no éramos un equipo, sino dos extraños encerrados en un coche con demasiadas heridas abiertas. Le pedí que bajara la voz, que respirara, que no dijera cosas de las que pudiera arrepentirse, pero sus ojos no escuchaban, ardían con una ira que lo consumía por dentro. Movía las manos con brusquedad, golpeaba el volante, murmuraba cosas que no alcanzaba a entender, atrapado en un torbellino que ya no podía controlar. Yo quería abrazarlo, recordarle quiénes éramos, pero él ya no era ese hombre tierno que conocí. Era como hablarle a una pared, como tratar de detener una tormenta con las manos desnudas. Y en medio de ese caos, comprendí que lo había perdido sin siquiera darme cuenta cuando empezó a irse. «Bájate», dijo con una rabia que heló mi sangre, sin levantar la voz, pero con una firmeza que perforó cada rincón de mi cuerpo. No lo gritó, no lo repitió de inmediato, solo lo dijo como quien da una orden definitiva. Me quedé inmóvil, esperando que riera, que dijera que era una broma estúpida producto del enojo. Pero su mirada no dejó espacio para dudas, en sus ojos no había remordimiento, solo un deseo cruel de terminar con todo. Y entonces entendí que esa no era una amenaza, era una decisión tomada. Pensé que hablaba en serio, pero cuando detuvo el coche y abrió la puerta, sentí miedo, un miedo seco, paralizante, como el que se siente antes de una caída. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, los faros de otros autos pasaban a lo lejos como testigos indiferentes. No podía creer lo que estaba viendo, el hombre con el que compartí mi vida me estaba echando en medio de la nada. Mi voz temblaba cuando dije su nombre, esperando que reaccionara, que se arrepintiera. Pero él solo se volvió hacia mí, impaciente, como si yo fuera el problema que debía desaparecer. «Hazlo ahora mismo», repitió, y sus palabras sonaron como un castigo, una condena que no necesitaba juez ni jurado. No gritó, no empujó, pero su tono era una sentencia definitiva, tan helada como la lluvia que empezaba a filtrarse por la puerta abierta. Yo quería creer que aún había amor, que no podía ser así como terminara todo.
Pero sus ojos estaban vacíos, su rostro endurecido, sin una chispa de duda o compasión. Fue ahí cuando supe que no tenía elección, que ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Llorando, bajé del coche mientras la lluvia golpeaba con fuerza el pavimento, cubriéndome de inmediato con su abrazo helado. Mis pies tocaron el asfalto como si no pertenecieran a mi cuerpo, cada paso era una humillación más profunda. No podía dejar de mirar a Rafael, esperando una última palabra, un gesto, algo que indicara que aún le importaba. Pero no hubo nada, solo silencio y la presencia brutal de la tormenta envolviéndolo todo. Me quedé allí, empapada, rota, sintiendo que algo dentro de mí se apagaba para siempre. Rafael arrancó sin mirar atrás, dejando solo el ruido del motor y el eco de mi llanto ahogado por la lluvia. Vi cómo las luces traseras se alejaban sin prisa, como si mi presencia ya no significara absolutamente nada. No gritó mi nombre, no frenó, no vaciló ni por un segundo. Fue un abandono cruel, deliberado, como si estuviera cerrando un capítulo sin siquiera leer la última página. Me abracé a mí misma, temblando, sin entender cómo el amor podía transformarse tan rápido en desprecio. Me quedé de pie, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer ni a quién llamar, mientras la oscuridad de la carretera se volvía cada vez más densa. Mis pensamientos eran un torbellino de miedo, dolor y vergüenza, no sabía si debía caminar, correr o simplemente dejarme caer ahí. No había señal en el celular, y los pocos autos que pasaban ni siquiera aminoraban la velocidad. Estaba sola, verdaderamente sola, por primera vez desde que tenía memoria. Y esa soledad pesaba más que la lluvia o el frío. A través de las luces del coche alejándose, vi que alguien estaba parado más adelante, bajo un paraguas negro que brillaba con cada relámpago. Su silueta era quieta, ajena al caos, como si me hubiera estado esperando ahí desde antes de que todo empezara. Me froté los ojos, pensando que era una ilusión provocada por el miedo, pero no, había alguien de verdad. Un hombre, inmóvil, con un bastón blanco a su lado y la correa de un perro sujeta a su muñeca. Por un instante, el miedo se transformó en confusión. ¿Quién era ese extraño en medio de la nada? Era un hombre con bastón blanco y un perro guía a su lado. Al parecer, había escuchado toda la discusión, pero no mostraba ni sorpresa ni juicio en su rostro. Su presencia era serena, casi fuera de lugar, como si no le afectara la tormenta ni el drama del que yo venía. El perro, un labrador oscuro, se mantuvo firme a su lado, tranquilo, como si ya supiera que yo no era una amenaza. El hombre inclinó ligeramente la cabeza hacia mí, con un gesto amable que contrastaba con la brutalidad de la escena anterior. Y aunque supe al instante que no podía verme, sentí que de alguna manera ya me había leído por dentro. Con voz serena, preguntó: «¿Está bien, señora?», y sus palabras cayeron sobre mí como un abrigo seco en medio de la tormenta. Nadie me había llamado señora con tanta dignidad en mucho tiempo, y eso me desarmó más que el frío o el abandono. Intenté responder, pero la garganta se me cerró con un nudo de dolor. Su tono no era condescendiente, era simplemente humano, como si realmente le importara. En medio de mi caos, ese gesto inesperado me devolvió un poco de aliento. No pude responder, me quedé en silencio por unos segundos y rompí a llorar, sin poder controlar el temblor en mis hombros ni la vergüenza en mi pecho. Era como si todas las lágrimas guardadas durante años encontraran su salida en ese momento, frente a un extraño ciego bajo la lluvia. Él no se movió, no mostró incomodidad, solo esperó, paciente, como si entendiera que a veces el silencio es la única respuesta posible. Lloré con una libertad que nunca había sentido, sin miedo a ser juzgada. Y en ese llanto, comencé a soltar el peso de una vida rota. Entonces él dijo con calma: «Venga conmigo, su esposo se arrepentirá de haberla dejado al lado del hombre más rico de la ciudad». No supe si hablaba en serio o si solo intentaba darme ánimos, pero había en sus palabras una seguridad que atravesaba la oscuridad como una luz. Me quedé mirándolo, desconcertada, sin entender por qué alguien como él me ofrecía refugio sin conocerme. Pero no había sarcasmo, ni ironía, solo una verdad dicha con una voz que no temblaba. Y por primera vez en horas, sentí una chispa de esperanza encenderse dentro de mí. Su voz transmitía seguridad, y aunque dudé,
Algo en su tono me dio confianza, como si aquella noche estuviera escrita para encontrarnos. No parecía tener miedo, ni prisa, solo una firme decisión de no dejarme sola en ese estado. El perro, aún inmóvil, ladeó la cabeza hacia mí, como si también esperara mi decisión. Era absurdo, lo sabía, pero en ese instante no tenía a nadie más en el mundo. Así que, temblando, di un paso hacia él, y luego otro, dejando atrás el último eco del motor de Rafael. «Soy Eduardo Márquez», añadió, sosteniendo con firmeza el bastón mientras su perro se acercaba a mí, olfateando con suavidad mi mano temblorosa. Su presentación fue simple, directa, sin explicaciones ni adornos, como quien sabe perfectamente quién es. Sentí que debía decirle mi nombre, pero mi voz apenas alcanzó para murmurar: «Lucía». Él asintió levemente, y aunque no podía verme, sonrió como si pudiera leer mi rostro por completo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba sin reproche, sin pena, solo con humanidad. Me ofreció su paraguas y me condujo hacia una camioneta estacionada al borde de la carretera, donde un hombre mayor nos esperaba en silencio. Caminamos despacio, el perro guiando con suavidad los pasos de Eduardo, mientras yo seguía a su lado sin saber muy bien si aquello era real. La camioneta no era lujosa, pero estaba limpia, cálida y encendida, como si me esperaran desde antes. El chofer bajó a abrir la puerta sin decir nada, con una mirada tranquila y discreta. Y por primera vez esa noche, sentí que no era invisible. El chofer, un hombre mayor, me ayudó a subir mientras Eduardo subía con cuidado, guiado por su perro que ya conocía cada rincón del vehículo. Cerraron la puerta y el mundo exterior quedó atrás, junto con la tormenta, el grito de Rafael y el frío del asfalto. El silencio dentro del auto era profundo, pero no incómodo, como si ese pequeño espacio fuera un refugio temporal para las almas extraviadas. Eduardo no me preguntó nada, no exigió explicaciones, solo me ofreció presencia. Y en ese gesto silencioso, sentí una ternura desconocida. Durante el trayecto, el silencio era total, solo se oía la lluvia contra los cristales, marcando un ritmo suave y constante que me hipnotizaba. Miraba por la ventana empañada, sin saber a dónde íbamos, sin entender cómo había pasado de una humillación a una aparente salvación. Eduardo mantenía la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo más allá de lo evidente. El chofer conducía con calma, sin mirar atrás, como si supiera que cualquier palabra estaba de más. Yo respiraba lento, intentando recuperar el control de mi cuerpo y mi alma. Al llegar, me encontré frente a una casa enorme, elegante y acogedora, con luces cálidas que contrastaban con la oscuridad del cielo. No era un palacio frío ni un refugio impersonal, era un hogar con historia, con detalles que hablaban de alguien que aún valoraba la belleza. Me sentí intimidada por la magnitud del lugar, pero también protegida por su atmósfera tranquila. Eduardo bajó primero, con la ayuda de su perro, y luego me tendió la mano sin decir nada. Ese gesto, tan simple, me dio la fuerza para seguir caminando. «Es mi casa», dijo tranquilamente. «Y por esta noche, también será la suya». Sus palabras no llevaban carga ni condición, solo una invitación sincera que me dejó sin respuesta. Entramos, y el calor del interior me envolvió como una caricia que hacía mucho no sentía. Todo estaba perfectamente ordenado, pero sin ostentación: libros, alfombras suaves, aroma a café recién hecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba explicar nada para ser bienvenida. Y eso, en mi estado, era más valioso que cualquier lujo. Me ofreció toallas secas, un plato de sopa caliente y un cuarto para descansar, todo con una naturalidad que me hizo sentir menos una extraña y más una invitada esperada. La sopa humeaba entre mis manos como un bálsamo silencioso, mientras el calor de las toallas me devolvía la sensibilidad en la piel. No hubo preguntas, solo gestos concretos, cuidados sencillos que decían más que cualquier consuelo verbal. En ese espacio nuevo, donde nadie me exigía explicaciones, comencé a bajar la guardia. Y por primera vez en años, me permití sentirme cuidada. Al principio me negué. «No puedo aceptar tanta ayuda», murmuré avergonzada, con la mirada baja, sintiéndome como una carga en medio de tanta generosidad.
No sabía cómo recibir sin ofrecer algo a cambio, me costaba entender que alguien pudiera dar sin esperar. Eduardo no respondió de inmediato, simplemente esperó, dejando que mis palabras se perdieran en el aire tibio de su casa. La vergüenza era más fuerte que el hambre, más fuerte que el cansancio. Pero en su silencio, no encontré juicio, sino espacio para respirar. No es caridad, respondió con voz amable. Es su humanidad. Esa frase se quedó grabada en mi mente como una llama que no se apaga, sencilla y poderosa. Me miró sin verme, pero con una certeza que me desarmó, como si supiera exactamente lo que yo necesitaba oír. Yo asentí en silencio, tragando lágrimas que ya no tenía fuerzas para soltar. Y acepté, no como quien se rinde, sino como quien empieza a bajar una armadura que lleva demasiado tiempo puesta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo, como si el cuerpo al fin entendiera que ya no estaba en alerta, que podía soltar el peso de tantos años. El colchón era firme, las sábanas limpias, el cuarto silencioso, y fuera solo se oía la lluvia desvaneciéndose poco a poco. Cerré los ojos sin miedo a despertar con gritos, reproches o amenazas. Me dormí pensando en la calma de la voz de Eduardo, en el perro fiel echado cerca de la puerta. Y en ese instante, supe que algo había empezado a cambiar dentro de mí. A la mañana siguiente, al despertar, vi al perro guía echado cerca de la puerta, vigilando en silencio, como si su sola presencia bastara para mantener alejados los fantasmas. Me incorporé despacio, aún con el cuerpo pesado pero el alma un poco más ligera. El sol se colaba tímido por la ventana, y el aire olía a café recién hecho. Por un momento, no recordé el caos de la noche anterior, solo sentí paz. Y esa paz me asustó porque era desconocida. En la cocina, Eduardo desayunaba escuchando las noticias por la radio, con los dedos recorriendo distraídamente el borde de una taza humeante. El perro descansaba a sus pies, como una sombra leal, y la radio hablaba de política y economía como si el mundo siguiera intacto. Me detuve en el umbral sin saber si interrumpir, sin saber si tenía derecho a ese momento de rutina ajena. Pero Eduardo giró levemente el rostro hacia mí y dijo: «Buenos días, Lucía», como si ya me esperara. Y ese saludo me ancló. Le agradecí todo, pero insistí en marcharme, aún sintiendo que no merecía estar ahí más de lo necesario. Le expliqué que no quería incomodar, que no buscaba compasión ni dependencia. Eduardo escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, se limitó a asentir con calma. No discutió, no presionó, solo dijo: «Como usted prefiera». Pero había en su tono una comprensión tan profunda que hizo temblar mis certezas. «No tiene a dónde ir, Lucía», dijo con suavidad. «Quédese hasta que se sienta mejor». Sus palabras no fueron una orden, sino una opción que nunca me había permitido: quedarme por mí, no por otros. Yo lo sabía, aunque me costara admitirlo. Afuera no había un hogar esperándome, ni amigos, ni familia que me recibiera. Todo lo que había conocido se había roto en aquella carretera. Y en ese momento entendí que tal vez estaba empezando desde cero. Aún así, no quería recibir todo sin ofrecer nada, porque había algo en mí que necesitaba recuperar dignidad a través de la acción. Me sentía una huésped que no sabía cómo estar sin sentirse un estorbo, una deuda caminando por la casa de un desconocido. Quise demostrar que todavía podía valer algo, que aún podía construir en vez de solo cargar ruinas. Y por eso, respiré hondo y me atreví a decir lo que llevaba horas pensando. Mis manos temblaban, pero mi voz sonó firme. «Al menos déjeme trabajar por la comida y el techo», propuse con timidez, evitando su rostro por miedo a un rechazo disfrazado de cortesía. Eduardo no respondió de inmediato, solo esbozó una leve sonrisa, como si ya hubiera imaginado que yo diría eso. «Si eso la hace sentir mejor, está bien», contestó al fin, con una serenidad que me dio un extraño consuelo. No era un contrato, no era un deber, era una forma de recuperar mi lugar en el mundo. Y por primera vez, sentí que tenía algo que ofrecer otra vez. Él sonrió. «Si eso la hace sentir mejor, está bien». Y en esa frase no había ironía ni lástima, solo una aceptación genuina que me hizo sentir parte de algo por primera vez en mucho tiempo.
Eduardo no me estaba haciendo un favor, me estaba ofreciendo un espacio para reconstruirme. Aceptar mi propuesta no era por necesidad, sino por respeto. Y eso, para mí, significaba mucho más que cualquier techo o comida caliente. Me asignó pequeñas tareas: organizar libros, preparar café, cuidar las plantas del jardín, cosas simples que no requerían experiencia, pero sí cariño y constancia. Cada actividad me devolvía una sensación olvidada de propósito, como si mis manos volvieran a aprender a vivir. No era un trabajo forzado, era una forma de sanar mientras me movía entre cosas vivas. La casa se transformó en un refugio silencioso donde mi presencia comenzaba a dejar huella. Y poco a poco, el vacío dentro de mí empezó a llenarse de rutinas nuevas. Con el tiempo, empecé a notar su rutina tranquila y disciplinada, marcada por horarios precisos y hábitos firmes que le daban estructura a sus días. Cada mañana se levantaba a la misma hora, tomaba café solo y caminaba con su perro por el jardín, guiado por una memoria que parecía infalible. Escuchaba las noticias, revisaba llamadas con su asistente, y después dedicaba horas a la lectura en braille. Su mundo, aunque limitado por la vista, era enorme en orden, calma y sabiduría. Y en esa constancia, encontré una paz que nunca había conocido. Tenía 63 años, era viudo y había perdido la vista hacía una década, algo que me confesó sin drama, como quien ha hecho las paces con sus heridas. Me sorprendió la serenidad con la que hablaba de su ceguera, sin rencor, sin victimismo, solo con aceptación. No había pena en su voz, solo verdad. Y mientras me contaba, yo lo escuchaba como si sus palabras tejieran un puente invisible entre su dolor y el mío. Un puente que nos acercaba sin necesidad de vernos. Mi esposa conducía, yo iba a su lado. Fue la última vez que vi el sol, confesó una tarde mientras yo servía el té, y por un instante el aire se volvió más denso en la habitación. No supe qué decir, solo me quedé quieta, sintiendo el peso de esa frase como si fuera mía también. Él no lloró, no bajó la voz, solo dejó que la verdad flotara entre nosotros. Había amor en su recuerdo, pero también una tristeza mansa, resignada. Y en su silencio, comprendí la magnitud de su pérdida. Sus palabras me conmovieron profundamente, hablaba sin rencor, solo con tristeza, como si esa herida formara parte de él sin dominarlo. No buscaba consuelo ni compasión, solo compartía, sin esperar respuesta. Y yo lo escuchaba con el corazón abierto, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me hablaba desde un lugar sincero. No se trataba de superar, sino de aprender a vivir con lo perdido. Y en su historia encontré un espejo inesperado del duelo que yo también cargaba. Entre conversaciones y silencios, aprendí a conocerlo, no solo a través de sus palabras, sino por la forma en que escuchaba, cómo caminaba, cómo se relacionaba con el mundo sin verlo. Eduardo era paciente, observador en su manera particular, atento a los detalles que otros pasaban por alto. Su humor era sutil, su presencia firme sin ser dominante, y su inteligencia se manifestaba en cada frase medida. Yo lo miraba cada vez más con admiración, pero también con una extraña cercanía. Era como si nuestras almas hablaran en un idioma que no necesitaba ojos. Eduardo era dueño de varios hoteles, aún activos, que dirigía con la ayuda de un equipo fiel que lo consultaba constantemente. Su vida no se había detenido con la ceguera, al contrario, había aprendido a reinventarse, a delegar con confianza y a liderar desde la intuición. Tenía llamadas constantes, revisaba informes a través de lectores de pantalla y respondía todo con precisión. Me impresionaba su mente clara, su disciplina inquebrantable, pero más aún su humildad al reconocer lo que ya no podía hacer solo. Y en ese equilibrio, había una grandeza silenciosa. Era un hombre culto, amable y con un sentido del humor inesperado que aparecía en los momentos más tensos, desarmando mis miedos sin que me diera cuenta. A veces, mientras le servía el desayuno, soltaba una broma seca, casi imperceptible, que me hacía reír como hacía años no lo hacía. No necesitaba levantar la voz para hacerse notar, su presencia llenaba la casa con naturalidad. Con él, el silencio no era incómodo, era compañía. Y yo, sin saber cómo ni cuándo, empecé a esperarlo cada día.
A veces me pedía que leyera cartas o documentos para él, y en esos momentos me sentía útil, necesaria, como si mi voz sirviera de puente entre su mundo y el resto. Me sentaba a su lado, abría los sobres, y le narraba con cuidado cada palabra, cada número, cada detalle. Él escuchaba atento, con la cabeza ligeramente inclinada, haciendo preguntas puntuales que mostraban cuánto entendía. Nunca me corregía, nunca se impacientaba, solo agradecía con una sonrisa tranquila. Y en esas tareas simples, crecía entre nosotros una confianza silenciosa. Sin darme cuenta, me había convertido en su asistente y su amiga, alguien que formaba parte de su rutina diaria, más allá de las tareas domésticas. Eduardo me integró con una naturalidad que nunca me hizo sentir inferior ni fuera de lugar. Compartíamos silencios largos y palabras justas, como si supiéramos que no hacía falta llenar los espacios para entendernos. Yo me sentía útil, viva, parte de un engranaje que funcionaba sin exigencias. Y en esa convivencia silenciosa, nació algo que aún no sabía nombrar. Una tarde, mientras preparaba café, me preguntó si pensaba volver con Rafael, con una calma que ocultaba una tensión apenas perceptible en su voz. No lo dijo como reproche ni con interés morboso, sino con esa honestidad limpia que siempre lo caracterizaba. Me detuve por un segundo, con la cuchara en el aire, sintiendo como una parte de mí se cerraba por dentro. Había evitado esa pregunta incluso en mi propia mente. Pero frente a él, supe que no podía mentir. No, respondí sin dudar. Aquel hombre murió para mí en esa carretera. Y al decirlo, sentí como algo dentro de mí se liberaba, como si finalmente cerrara una puerta que había mantenido entreabierta por costumbre. Eduardo no dijo nada al principio, solo asintió, respetando el peso de mis palabras. En su silencio encontré más apoyo que en 1000 promesas vacías. Y comprendí que algunas verdades no necesitan ser discutidas, solo reconocidas. Eduardo asintió con serenidad. Entonces empiece de nuevo. Esa frase, tan simple, se quedó flotando en el aire como una llave abierta hacia algo nuevo. No me ofrecía un plan, ni un camino definido, solo me daba permiso para reconstruirme, para empezar desde donde estaba. No como una víctima, sino como una mujer libre. Y esa libertad me asustó y me entusiasmó al mismo tiempo. Desde ese día, algo entre nosotros cambió sutilmente, como si un hilo invisible nos uniera con más fuerza, sin necesidad de hablarlo. Las miradas se alargaban, los gestos se volvían más cercanos, y los silencios tenían una nueva intensidad. No había confesiones ni promesas, solo una complicidad creciente que se colaba entre las rutinas diarias. Empecé a anticipar sus necesidades, a entender sus gestos, a querer estar cerca. Y él, sin pedirlo, me dejaba entrar en su mundo con delicadeza. Ya no éramos desconocidos, éramos dos almas rotas encontrando consuelo mutuo, no desde la dependencia, sino desde el respeto profundo por el dolor del otro. Eduardo no me salvó, y yo no vine a curarlo, pero en nuestra convivencia diaria nació una ternura inesperada. Nos cuidábamos sin invadirnos, nos escuchábamos sin juzgar. Y aunque ninguno hablaba de amor, el cariño crecía en cada gesto cotidiano. Como si nuestras heridas encajaran justo en el espacio que el otro dejaba libre. Con el paso de los meses, empecé a sentirme parte de su hogar, no como una huésped temporal, sino como alguien que tenía derecho a estar ahí. Ya no pedía permiso para encender una lámpara o cambiar las flores del jarrón, simplemente lo hacía. La casa ya no me parecía ajena, y sus pasillos comenzaron a tener mi aroma, mis pasos, mi presencia. Eduardo lo notaba, aunque nunca lo dijera. Y eso me daba una seguridad que jamás sentí en el matrimonio que dejé atrás. Cenábamos juntos, paseábamos con su perro, hablábamos hasta tarde sobre libros, recuerdos, sueños y hasta recetas que él extrañaba. Su risa, pausada y serena, se volvió uno de mis sonidos favoritos, como un premio secreto al final del día. Yo ya no contaba los días ni miraba el calendario como una sentencia, cada jornada era un paso más hacia una vida más mía. No necesitábamos grandes planes, solo estar. Y eso, para mí, era nuevo y profundamente reparador. Una noche, durante una caminata, me dijo: Lucía,
usted me devolvió la vida. Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que esas palabras me atravesaban entera. No supe qué responder, había demasiado dentro de mí que aún no lograba ordenar. Pero su tono era tan honesto, tan lleno de gratitud serena, que solo pude mirarlo en silencio. Y por primera vez, entendí cuánto significaba yo en su mundo. Me quedé sin palabras, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo nuevo, desconocido, nacía en ese instante entre nosotros. No era una declaración, ni un juego de seducción, era algo más profundo, más verdadero. Él no esperaba respuesta, solo compartía lo que sentía, con esa honestidad que siempre me desarmaba. Caminamos en silencio el resto del trayecto, pero algo había cambiado. Y ese cambio me acompañó incluso al cerrar los ojos esa noche. Mientras tanto, supe por las noticias que Rafael estaba siendo investigado por fraude empresarial, algo que me golpeó con una mezcla de sorpresa y resignación. Había engañado a socios, manipulado cifras, traicionado la confianza de personas que creyeron en él. Las imágenes en televisión mostraban a un hombre nervioso, lejos del arrogante que me echó bajo la lluvia. No sentí odio, solo una tristeza fría por haber compartido años con alguien que vivía de mentiras. Y al ver su rostro en la pantalla, supe que ya no quedaba nada de lo que un día fui con él. Había engañado a socios y empleados, y su empresa estaba en ruinas, arrastrando consigo familias enteras, sueños ajenos que no le importaron. Su nombre aparecía en titulares junto a palabras como estafa, prisión preventiva y delito financiero. Me costaba creer que ese era el mismo hombre que alguna vez me prometió un futuro. Pero también entendí que ese derrumbe no empezó en los negocios, sino en su alma, mucho antes de que el dinero desapareciera. Y yo solo fui otra víctima de su ambición ciega. Cuando me llamó, su voz era suplicante. Por favor, ayúdame, Lucía. Al oírlo, sentí un escalofrío que no venía del miedo, sino del reconocimiento de que ya no tenía poder sobre mí. Sus palabras no eran las de un hombre arrepentido, sino las de alguien desesperado por salvarse, usando los restos de lo que fuimos. No le respondí con rabia, ni con venganza, solo con un silencio absoluto. Porque entendí que mi paz valía más que cualquier ajuste de cuentas. No respondí. Cerré el teléfono con una mezcla de alivio y tristeza, consciente de que esa llamada no era un puente, sino un eco del pasado. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, escuchando el latido de mi corazón que ya no temblaba por él. Había una parte de mí que lamentaba todo lo que pudo haber sido, pero no fue. Y al guardar el celular, sentí que también guardaba una etapa que ya no me pertenecía. Era libre, aunque doliera reconocerlo. Días después, firmé los papeles del divorcio en una notaría silenciosa, sin drama, sin lágrimas, solo con la certeza de que estaba cerrando un ciclo que ya no podía sostenerse. El trámite fue breve, pero el peso emocional fue profundo, como arrancar una raíz podrida que aún estaba dentro. Al salir, respiré hondo, como si el aire tuviera otro sabor, más limpio, más mío. No era una victoria, era una liberación. Y eso era suficiente para seguir caminando. Fue un cierre limpio, sin odio, sin lágrimas, como si ambos supiéramos que ya no había nada que rescatar ni culpas que reclamar. Rafael no asistió, solo envió a su abogado, y yo agradecí no tener que verlo una última vez. Era mejor así, sin palabras vacías, sin escenas finales. Salí del edificio con pasos firmes, sabiendo que ese capítulo ya no tenía vuelta. Y al ver a Eduardo esperándome afuera, entendí que el futuro ya me estaba abriendo otra puerta. Eduardo me acompañó al juzgado, tomó mi mano y dijo, ahora sí, el pasado terminó. Su voz no era triunfal, era suave, como quien sabe que acompañar en el dolor es más valioso que celebrar la caída de otro. Sentí su palma tibia entrelazada con la mía, firme y silenciosa, como un ancla que me sostenía. No hizo preguntas. No comentó nada más. Solo caminó conmigo, paso a paso, hacia una vida que ya no incluía sombras. Poco tiempo después, me propuso matrimonio de la forma más sincera posible, sin anillos caros ni gestos teatrales, solo con una verdad entre los labios. No necesito que vea por mí, dijo,
solo que camine conmigo. Me tomó por sorpresa, pero no por lo que dijo, sino por la paz con la que lo dijo, como si supiera que nuestros caminos ya estaban unidos. No era una salvación mutua, era una elección madura, consciente, libre. Y por primera vez, el amor no me daba miedo. No necesito que vea por mí, dijo, solo que camine conmigo. Y esa frase me atravesó como una caricia inesperada, con la fuerza de quien no pide nada más que compañía real. No me ofrecía un futuro idealizado, sino uno compartido, donde ambos cargaríamos lo vivido sin esconderlo. Le miré en silencio, sintiendo que cada palabra suya tocaba una parte que creía dormida. No había promesas de perfección, solo verdad. Y esa verdad era el amor más limpio que jamás conocí. Acepté entre lágrimas, y nos casamos en una ceremonia sencilla en el jardín de su casa, rodeados solo por quienes sabían amar en silencio. No hubo música estridente ni discursos grandilocuentes, solo votos susurrados entre risas y emoción contenida. El perro, testigo fiel de nuestra historia, se sentó tranquilo junto a Eduardo durante toda la ceremonia. El sol acariciaba las flores, y en el aire flotaba una paz que parecía suspendida por el tiempo. Fue perfecto, porque fue real. Desde entonces, mi vida cambió por completo, no por los lujos ni por la estabilidad, sino por la forma en que aprendí a habitar el presente sin miedo. Despertar cada mañana al lado de Eduardo era un recordatorio silencioso de que la ternura aún existe, incluso después de haber tocado fondo. Ya no era la mujer rota bajo la lluvia, ahora era alguien que había sobrevivido a su propia tormenta. Vivíamos con calma, sin prisa, valorando lo simple. Y en cada pequeño gesto cotidiano, encontrábamos razones para sonreír. Eduardo me trataba con una ternura que jamás había conocido, una ternura sin urgencias, sin exigencias, que me devolvía la confianza en los vínculos verdaderos. No necesitaba decirme que me amaba a cada momento, lo demostraba en cómo escuchaba, en cómo tomaba mi mano, en cómo me esperaba sin presión. Era un amor que no dolía, que no desgastaba, que no aplastaba. Yo aprendía, día a día, a recibirlo sin temor. Y en su presencia, mi alma encontraba descanso. Aprendí a ser sus ojos, y él se convirtió en mi refugio, no porque me necesitara, sino porque me elegía. Recorríamos la vida con pasos firmes, compartiendo lo que cada uno podía ofrecer, sin intentar cambiar al otro. Él confiaba en mis descripciones del mundo, y yo confiaba en su sabiduría para navegarlo sin verlo. Era una danza silenciosa entre dos que ya no temían caerse. Y en esa confianza mutua, florecía un amor sereno y profundo. Viajamos juntos por Europa y América, visitando los hoteles que él había creado, lugares llenos de historias, de trabajo, de sueños que ahora también eran míos. Cada ciudad era una oportunidad para empezar de nuevo, para descubrir el mundo desde su ritmo pausado y atento. Yo lo guiaba, él me enseñaba, y juntos construíamos recuerdos donde antes solo había vacío. No éramos turistas, éramos compañeros de camino. Y cada destino reforzaba lo que ya sabíamos, estábamos exactamente donde debíamos estar. En cada destino, recordábamos cómo empezó todo, bajo la lluvia, en una noche de dolor que parecía el final, pero era el comienzo. A veces, en silencio, nuestras manos se apretaban al pensar en lo lejos que habíamos llegado desde aquel asfalto mojado. Lo improbable de nuestro encuentro nos hacía valorar cada día como un regalo. No olvidábamos el pasado, pero ya no nos dolía. Y esa memoria compartida nos daba raíces más fuertes que cualquier promesa. Tu ex me hizo el favor de mi vida, solía decir sonriendo, con esa mezcla de humor y verdad que siempre lo caracterizaba. Al principio me costaba reír con él, pero con el tiempo entendí que había algo profundamente cierto en esa frase. Aquel abandono me rompió, sí, pero también me liberó de una vida que me estaba apagando. Y sin ese dolor, no habría llegado a este amor tan inesperado como real. A veces, el destino usa las manos más crueles para guiarnos a lo más bello. Hoy vivimos tranquilos, con su perro, en una casa junto al mar, lejos del ruido, de las máscaras, del pasado que ya no pesa. Las mañanas son lentas, llenas de café, libros y caminatas por la orilla, donde el viento parece saber nuestra historia.
No necesitamos grandes gestos, solo la certeza de que nos tenemos. Yo cuido de él cuida de mí, y el perro nos sigue como guardián silencioso de esta nueva vida. Somos un hogar que se construyó desde los escombros, con amor verdadero. Y cada vez que llueve, miro por la ventana y recuerdo que, a veces, el destino se disfraza de tormenta para llevarnos al lugar donde realmente debemos estar. Aquella noche en que Rafael me dejó fue la peor de mi vida, pero también el punto de partida hacia lo que nunca imaginé. Aprendí que el dolor no es el final, sino un camino hacia lo que merecemos. Hoy, cuando oigo caer la lluvia, no siento miedo. Siento gratitud, porque fue bajo esa lluvia que volví a nacer. A veces me descubro pensando en lo que habría pasado si aquella noche hubiera insistido en quedarme en el coche, si no hubiera bajado, si el miedo me hubiese paralizado por completo. Pero entonces escucho la risa suave de Eduardo desde la cocina, o siento el roce cálido de su mano buscándome en la madrugada, y sé que no cambiaría nada. Porque cada paso, incluso los más dolorosos, me condujeron a este presente lleno de paz. No hay resentimientos, solo memoria. Y en esa memoria, aprendí que la vida no siempre avisa cuando va a cambiarte para siempre. A veces nos sentamos en silencio, mirando hacia el mar, y no hablamos de nada, pero lo decimos todo. Eduardo, con su serenidad intacta, suele acariciar la cabeza del perro y simplemente dice, «Estamos bien, ¿verdad?» Y yo solo puedo asentir, porque estar bien ya no es algo extraordinario, es nuestra nueva forma de vivir. Nos hicimos compañía en la oscuridad, y juntos aprendimos a ver con el corazón. Porque cuando uno encuentra su hogar en otra persona, el resto es solo paisaje. Mis noches ya no están marcadas por el insomnio del miedo, sino por la calma de quien sabe que está en el lugar correcto. Aprendí a soltar el pasado sin odio, a mirar mis cicatrices con respeto, y a entender que ser fuerte no siempre significa resistir, sino también saber pedir ayuda. Eduardo nunca me salvó, me dio el espacio para salvarme yo misma. Y ese regalo es el que hoy intento devolverle, cada día, con amor silencioso. No sé cuánto tiempo nos queda juntos, pero no me preocupa. Porque lo que vivimos no depende del tiempo, sino de la calidad con la que lo llenamos. Cada desayuno, cada paseo con el perro, cada conversación a media luz, es una celebración del milagro que fue habernos encontrado. No hubo casualidad. Solo destino disfrazado de tormenta, empujándome hacia él cuando yo ya no creía en nada. Si alguien me preguntara hoy quién soy, ya no diría solo Lucía Herrera, 38 años. Diría, soy la mujer que se perdió en una carretera, fue encontrada por un extraño ciego y eligió empezar de nuevo. Soy la que aprendió a amar sin miedo y a dejar atrás lo que no le hacía bien. Soy prueba de que incluso después del abandono más cruel, el corazón puede volver a latir con fuerza. Y lo hace. Porque el amor verdadero no siempre llega en forma de promesas ruidosas ni en noches perfectas. A veces llega en silencio, bajo la lluvia, con un bastón blanco y una voz firme que te dice, ven conmigo. Y si tienes el valor de dar ese primer paso, descubrirás que el final que temías, era solo el comienzo de todo lo que merecías.